¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta aquí al Campanazo a través de Comercio TV, donde hablamos de economía en tu idioma. Mi nombre es Fernando Almanzar y como los estaba diciendo antes de la pausa, existe un trámite migratorio que le permite a los extranjeros obtener una visa especial para vivir y trabajar en Estados Unidos siempre y cuando puedan demostrar que vienen al país con intenciones de invertir, de crear empleos. Y para eso hemos invitado al abogado de inmigración, Carlos Colombo, quien además de ser experto en inmigración, es precisamente una de sus especialidades tramitar este tipo de visas. Carlos, un saludo muy especial. Sé que nos hablas desde Orlando. ¿Cómo estás? Fernando, un placer poder estar con ustedes y compartir noticias de inmigración de Estados Unidos. Perfecto. Vamos a comenzar directamente al grano. ¿Qué es una visa para inversionista? Que entiendo que se llama la EB5. ¿Y cuáles son los requisitos para calificar para esta visa? Bueno, recordemos que hay dos tipos de visas de inversionista. Uno, que es la EB5, como correctamente tú has dicho, que es para una residencia permanente. La EB5 es aplicación directa a la residencia. Y dos, es la visa E2 para ciertos ciudadanos de algunos países. No todos los países califican para la E2, pero eso no es para residencia, eso es una visa temporaria. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay dos tipos de visas. Le llaman la EB5 a la aplicación a residencia de EB5. Técnicamente no es una visa porque es residencia, pero hay que distinguir entre esas dos. Perfecto, y qué bueno que lo hayas dicho, porque entonces la EB5 la adquiere la persona que quiere invertir aquí y quedarse de tiempo permanente, pero también los países que califican para la otra visa, la EB2, entonces es una visa temporal. ¿Cuánto tiempo dura esta visa temporal? Bueno, en general, depende del tratado con el país de origen, de nacionalidad. Entonces, por ejemplo, países como Colombia, Argentina, Chile, o si usted tiene una ciudadanía europea como italiana o española, normalmente son 5 años que te otorgan y no tiene límites de renovaciones mientras la inversión siga activa y siga produciendo en Estados Unidos. Pero la diferencia mayor no solo es que eso es temporario, no es residencia, es el monto de inversión, Fernando, porque una visa de dos, aunque no tiene un mínimo de inversión, normalmente son inversiones alrededor de 100, $150,000, dependiendo del tipo de negocio, el tamaño del negocio. La EB5 es más costosa porque los beneficios son mucho mayores. Es una residencia permanente o como aquí le llaman la Green Card. Y hoy por hoy, la ley cambió en el 2022 y se aumentó de 500,000 como mínimo a 800,000. Entonces, la inversión para una EB5 es mucho mayor. También el resultado es una residencia si usted gana ese caso. Y precisamente te quería preguntar, las personas que adquieren esa EB5, que obtienen una residencia permanente, es una residencia permanente normal, ¿no? Que a los 5 años pueden calificar para la ciudadanía, ¿correcto? Es un poquito más complicado que eso. La ley hoy por hoy, cómo funciona la EB5, si usted va a hacer esa inversión, va a aplicar, usted recibe una residencia que es condicional por 2 años y usted tiene que demostrar después de esos 2 años que la inversión completa se hizo, que usted no retiró la plata durante un tiempo de creación de empleo y existen otros requisitos técnicos, pero más que nada es la creación de empleo y ahí usted recibe su residencia permanente después de esos 2 años y ahí usted puede aplicar a la ciudadanía cuando ya cumpla 5 años desde el momento que recibió esa residencia condicional. Entonces, sigue siendo 5 años después de recibir la residencia, pero existe ese paso intermedio de remover las condiciones después de 2 años. Y entonces te quería preguntar, o sea, además por ejemplo, para la EB5, que hace falta $500,000, ¿no? Para poder comenzar el 800. trámite, ¿cuánto cuesta el trámite en sí en términos de inmigración y por cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo dura? O sea, una persona que quiere invertir, ¿cuánto tiempo tiene que mentalizarse para esperar que le aprueben o no ese tipo de visa, esa residencia? Bueno, sí, son los $800,000 ahora, más normalmente más del 90% de los aplicantes
va a invertir en proyectos que están armados específicamente para la EB5. O sea, no es que usted viene y usted invierte en su propio negocio. Aunque lo puede hacer, la razón por qué la gente no hace eso es porque la creación de empleo y toda la burocracia de llevar a cabo ese tipo de inversión y proyectos desde afuera es complicado. Entonces, se llaman centros regionales, que son básicamente fondos de inversión donde la gente invierte y ahí crean empleos directos e indirectos y ahí el riesgo baja sobre la creación de empleo. Entonces, como son inversiones más eh, indirectas o pasivas, normalmente eso se demora un poquito de tiempo. Hoy por hoy se está demorando entre 1 a 2 años ese tipo de trámite y se van a gastar mucho más de los $800,000 porque van a cobrar una tasa de administración. La gente tiene que estar pensando en más o menos unos 850 en total con todos los costos. Entonces, es un proceso costoso hoy por hoy con el aumento de 500,000 a 800,000 y especialmente con el tema del dólar en Latinoamérica es algo que se ha vuelto un poquito más complicado en nuestros países. Entonces, de hecho, la próxima pregunta mía, pero ya como que me la contestaste, es, eh, eh, lo ideal sería invertir en una empresa que ya está establecida, o sea, no es llegar aquí y crear su propia corporación, ¿correcto? Es más complicado para una EB5 por toda esa estructura que hay que armar y hay que demostrar la inmigración. Ahora, la E2 siendo algo temporario, no, la EB2 es tu propia empresa donde tienes que tener control de la empresa, o sea, el 50% o más de la empresa donde inviertes, pero la E2 no te va a dar una residencia permanente, va a ser algo temporal. Y te iba a preguntar, o sea, además del inversionista como tal, o sea, el hombre o la mujer que está soltando, ¿no? El billete, los $800,000, ¿quién más califica? O sea, ¿pueden traer a su cónyuge, a sus hijos? Sí, cualquier aplicación a residencia, inclusive la EB5, va a incluir a tu cónyuge, tienen que estar casados civilmente, hay que recordar eso, y sus hijos menores de 21 años en el momento que se aplica tienen que tener menos de 21 años. Ok, y en términos de que, por ejemplo, un inversionista que quiera venir aquí, que haya comenzado el trámite, si él tiene ya una empresa en su país y tiene un buen empleado que quisiera traérselo para ser parte de esa inversión, de esa compañía aquí en Estados Unidos, ¿existe alguna ventana para poder tratar de traerlo o de incluirlo en la aplicación? No, la EB5 no va a incluir ningún tipo de empleado o otro tipo de familiares. La única opción ahí sería con la E2, tal vez es un empleo especializado o tal vez una L1, que es para abrir una subsidiaria, una sucursal o una filial de la empresa extranjera, abrir una filial en los Estados Unidos. Entonces ahí tendríamos que evaluar otra opción que tal vez existe vía la L1. Para finalizar, ¿está este tipo de visas de negocios, ya sea la EB5 o la EB2, sujeto a una cuota, a un número de visas al año o es simplemente demostrar, evidenciar de que tienes los recursos para invertir? O sea, ¿cuántas visas se otorgan de este tipo al año en promedio, más o menos? Eso es una muy buena pregunta, Fernando, y es un tema que tal vez lo tenemos que también tocar en más detalle en otro programa, porque los cupos de visa es algo que va a ser un tema interesante en los próximos años en Estados Unidos. Todo tipo de residencia, sea por familiar o por empleo, tiene un límite anual. Hay límites anuales de cupos para residencias. Para las visas, no, excepto la H1B. Entonces, en este caso, la EB5 sí tiene un límite anual, son 10,000 cupos anuales y eso incluye a los familiares, no solo al aplicante principal, pero a los familiares. La E2, que es temporaria, que no es residencia, no tiene límites o cupos de límites anuales. Perfecto. ¿Alguna última recomendación para para quienes estén interesados, ¿no? Y tengan obviamente sustento económico para aplicar para este tipo de visas? Sí, lo mejor es hacer una consulta con un abogado que sea licenciado en los Estados Unidos, no caer en trampas. Yo siempre lo que le digo a nuestra comunidad es, no me tienen que contratar a mí, obviamente, pero vayan y hagan sus diligencias y contraten a un abogado que tenga experiencia. Inmigración
como ustedes pueden ver, es algo complicado. Existen muchas visas, muchas opciones de visas. Entonces, para que el abogado haga una evaluación de su perfil, de lo que usted quiere hacer en Estados Unidos, de su núcleo familiar y tratar de tener una estrategia que es realista para sus planes en los Estados Unidos y no caer en trampas. Hay mucha información en la Internet, como sabemos, hay mucha información muy buena y es muy valiosa, y hay información que usted tiene que tener cuidado, especialmente si son notarios, paralegales o personas que no tienen licencia de abogado en los Estados Unidos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos recibido, ¿no? Por haber hablado de este tema tan importante aquí en el Campanazo. Si me lo permites, te invito para que cuando quieras o en el futuro vuelvas a acompañarnos y muchas gracias por tu talento, por tu conocimiento y por tu tiempo sobre todo. Muchísimas gracias, Fernando, y sí, va a ser un placer poder compartir más con ustedes en el futuro.